Continuaremos con nuestro curso de Python desde cero para principiantes en español y en este caso vamos a continuar estudiando cómo podemos depurar y solucionar errores dentro de nuestro código con Python. Si lo deseas, puedes aumentar la velocidad del video para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica. En los dos videos anteriores veníamos estudiando en qué consistían los errores. Habíamos visto que existen tres tipos de errores específicos dentro de Python, como los errores sintácticos, que son los errores de sintaxis. En esta tarjeta, justo que está saliendo aquí en la parte superior izquierda mía, te voy a dejar el link para que veas cómo solucionar errores sintácticos en Python. Tenemos los errores en tiempo de ejecución, también conocido como las excepciones. Los tracebacks o errores de excepción que suelen suceder en Python también los vimos en detalle en esta tarjeta y puedes ir a mirarlos si es que todavía no lo has visto. Y finalmente los errores semánticos. Y sobre este tipo de errores es que vamos a hablar en este video y aprenderemos una herramienta poderosísima para debugar nuestros códigos, es decir, encontrar el error. Recordando que un error semántico se da cuando el programa ya es capaz de compilar y se ejecuta normalmente. Sin embargo, en este caso, nuestro código no se comporta de la manera como nosotros queríamos y como Python pues no nos muestra un error dado que no hay errores sintácticos, entonces nos toca recurrir a técnicas para debugar y encontrar cuál es el error de nuestro código. Estos errores semánticos son los más difíciles de depurar, dado que el propio compilador de Python ni el sistema nos van a mostrar dónde efectivamente está el error. Para poder encontrar este tipo de error podemos emplear dos técnicas muy poderosas. La primera es usar los propios depuradores que nos ofrezca el IDE que estemos utilizando. Por lo general, sabemos que los IDEs son interfaces de desarrollo que nos van a facilitar la vida al momento de querer programar en un lenguaje de programación, y estos IDEs también nos ofrecen herramientas para poder detectar dónde se ubica un determinado error dentro de nuestro código. Y la otra forma es como lo veíamos en el video anterior, que es utilizando el poderosísimo print statement, que es colocar prints a lo largo de nuestro código de determinadas variables e ir verificando si efectivamente dicha variable está siendo cargada con el valor que nosotros deseamos. En este video en particular, dado que ya el print statement lo estudiamos en la clase pasada, entonces nos vamos a concentrar en los depuradores que nos ofrece el IDE. Y en este caso en particular vamos a utilizar el depurador del Visual Studio Code y adicionalmente el depurador del Spyder, que son dos IDEs que hemos venido empleando a lo largo de este curso para principiantes de Python. En la descripción de este video les voy a dejar también el enlace, por ejemplo, para que entiendan cómo configurar el depurador dentro del Visual Studio Code, que es esta dirección que la encuentran en la descripción. Recuerda que este video que estás viendo en este momento hace parte de nuestro curso gratuito de Python desde cero en español para principiantes, y si le das clic justo a esta tarjeta que está saliendo aquí encima tendrás acceso a todos los videos que hemos grabado en este canal hasta la fecha. Para poder estudiar entonces la clase del día de hoy, vamos a programar el siguiente ejemplo dentro de Python. Vamos a crear una función que sea capaz de encontrar las raíces de una ecuación cuadrática que tiene la forma ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Y como nosotros queremos aquí encontrar entonces el error, de propósito vamos a crear inicialmente este programa con un error, y la idea es que nosotros tratemos a través del debugger encontrar cuál es la línea donde se encuentra el error. Para eso entonces vamos a suponer que nosotros tenemos un ejemplo base donde nosotros sabemos la solución. Para este caso vamos a tomar que el coeficiente a que acompaña el x al cuadrado es 1, el coeficiente b será menos 5 y finalmente el coeficiente c será 6. Solucionar esto es muy simple utilizando la fórmula general o la ecuación del estudiante, que es menos b más o menos raíz de b al cuadrado menos 4ac, todo dividido sobre 2a. Vamos a sustituir entonces los valores porque ya tenemos quiénes son los coeficientes. Entonces b es menos 5, tenemos aquí el menos 5 al cuadrado por 4 por a que es 1 por c que es 6 dividido 2 por a. Solucionando aquí vemos que este término se vuelve positivo, este término será 25, este término será 24 y finalmente este término será 2.
Tenemos aquí entonces la solución de esa ecuación y si resolvemos lo que hay aquí dentro de la raíz cuadrada que se conoce como el discriminante, porque esa etapa de la ecuación va a discriminar si tendremos raíces reales o si tendremos raíces complejas conjugadas. En este caso 25 menos 24 nos da un discriminante de 1. Finalmente obtenemos la raíz cuadrada que nos va a dar 1. Y aquí ya podemos obtener las dos raíces de la ecuación cuadrática. Primero, la primera raíz, x1, será cuando este signo sea más. O sea, 5 más 1 me va a dar 6, dividido 2, eso me va a dar 3. Esa sería entonces mi primera raíz. Y la segunda raíz es cuando este signo sea menos. 5 menos 1 me da 4, dividido 2, me da que la segunda raíz es 2. Tengo una ecuación cuadrática, tengo las dos raíces de la ecuación cuadrática. Entonces, cuando yo creo el ejemplo dentro de Python, debo esperar recibir 3 y 2 como raíces siempre y cuando coloque los parámetros de a igual a 1, b igual a menos 5 y c igual a 6. Estamos aquí dentro del Visual Studio Code donde iremos a programar dicha función. Inicialmente aquí en el def tengo la función que resuelve la quadratic equation o la ecuación cuadrática que recibe como parámetros de entrada los coeficientes a, b y c. Aquí calculo el discriminante, que es lo que está dentro de la raíz cuadrada. Y finalmente calculo la raíz 1, que será cuando tenga el signo negativo en este caso. Por ejemplo, este de aquí, que tengo el signo negativo. Aquí saco la raíz cuadrada del discriminante que lo tengo aquí, elevándolo a la 0.5 dividido 2a. Y aquí tengo el x2, que es lo mismo del x1, con diferencia que aquí tengo es el signo más. Entonces vea que aquí está el menos, aquí está el más y finalmente esta función va a retornar dos valores. Return x1, x2. Entonces es una función que retorna las dos soluciones o las dos raíces. Posteriormente aquí tenemos nuestro entry point donde preguntamos si efectivamente se está ejecutando este script como principal. Lo imprimimos rápidamente en pantalla. Este mensaje que nos dice que este programa en Python pues irá a solucionar una ecuación cuadrática y le vamos a pedir al usuario que ingrese el coeficiente a, b y c. Para eso lo transformamos con la función float para que me lo guarde como flotante. Y finalmente pues voy a llamar esta función cuadrática que he creado aquí. Como ella retorna dos parámetros de salida, coloco x1, x2 igual a mi función quadratic equation y le ingreso los tres parámetros de entrada que le he pedido al usuario y ella me irá a retornar aquí entonces las dos raíces y finalmente imprimo the solution are x1 and x2. Perfecto, entonces vamos a probar nuestro código base colocando estos coeficientes y ver si efectivamente nos da 3 y 2. Recuerda que la información de todos estos videos puedes encontrarlos en el sitio web de controlautomaticoeducacion.com, donde podrás ver todo el escrito que estamos haciendo en todos estos videos y podrás descargar diferentes scripts que tenemos en Python y adicionalmente vas a conocer qué otros cursos tenemos aquí en controlautomaticoeducacion.com. Para eso le podemos dar, por ejemplo, en simular, aquí en run, le damos aquí entonces en run code, me pide la me dice, le vamos a poner entonces 1, el b era menos 5 y el c era 6. Y acá me está diciendo que la solución es un número imaginario, vea, 2,5 menos 2.9j, que es un número complejo conjugado, y el otro aquí sería el gemelo, 2.5 más 2.9j. Mire que no nos dio igual, nosotros estábamos esperando un 3 y un 2. Entonces ya sabemos que este código o este script ya tiene un error. Yo no sé si ustedes ya lo consiguieron ver. Una de las formas entonces de encontrar el error es colocar print, llamado los print statement, a lo largo del código para ir verificando. Por ejemplo, colocan un print aquí y verifican si el A o si el B está siendo cargado. Entonces imprimen el A, después podrían imprimir el X1 y mirar si efectivamente está cargando con el valor. Y obviamente aquí dentro, por ejemplo, del quadratic equation pueden imprimir el D para ver si el discriminante está con el valor adecuado, si X1 está con el valor adecuado y así sucesivamente. De esa manera nosotros podemos encontrar el error. Sin embargo, suponiendo que este sea un código muy grande y nosotros queramos ver dónde podría estar el error, una de las formas es, si el código es muy grande, siempre hagan una búsqueda binaria, es decir, parten el código a la mitad y verifican si hasta la mitad del código están recibiendo los resultados adecuados y si sí van partiendo, entonces esa mitad la parten a la mitad y van verificando así
haciendo una búsqueda binaria hasta que consigan evidenciar la parte como tal donde está el código. Y una forma de hacerlo aquí dentro del IDE es utilizando aquí el comando. Aquí en la parte izquierda vamos a ver que hay un botón que dice Run and Debug, que este es el debug que nos ofrece el Visual Studio Code. Si recuerdan, en la descripción del vídeo les voy a dejar aquí el link que nos explican cómo configurar el debug en el Visual Studio Code. Entonces ya ustedes pueden hacer esta lectura. Miren que para inicializar nos está pidiendo que debemos hacer unas configuraciones iniciales para quien esté usando el Visual Studio Code. Esas configuraciones deben ser configuradas en este archivo que es launch.json. Incluso pues nos muestra el procedimiento que acabamos de ver de ejecutar aquí el botón del debugger. Vemos que aquí nos sale Run and Debug y mire que aquí ya nos va diciendo cómo ir configurando. Darle clic aquí en el launch.json file y nos va a ir apareciendo todo esto. Entonces podemos ir siguiendo estos pasos. Vamos a darle aquí, clic, create launch.json, ya que es la primera vez que lo voy a ejecutar para este archivo. Le doy en Python, en el primero Python file, debug current active Python file. Se va a abrir esta carpeta que será este archivo que será launch.json. Podemos continuar con lo que nos va diciendo. Muestra que se abrió el .json y podemos ir siguiendo estas instrucciones. Él nos dice que inicialmente el Visual Studio nos va a entregar estas configuraciones por defecto. Podemos volver entonces a nuestro script y ya estamos aquí listos en el entorno de debug en Python. Mire que una de las formas de hacer aquí el debug es inicialmente crear los breakpoints. Los breakpoints, si vemos aquí al lado donde están las líneas de cada comando, vemos que al lado se crea como un puntico rojo. Yo le voy a decir que quiero hacer un breakpoint aquí donde estoy llamando la función cuadrática que he creado. Entonces le doy clic, vemos que queda aquí el breakpoint. Y ahora sí, como ya estoy en la sección debug, miren que aquí se me ha creado un cuadro que dice variables, un cuadro que dice watch y uno que dice call stock. Sin embargo, esas configuraciones pues ya vienen por defecto. En caso de que de pronto no te ejecute, yo te recomiendo que aquí en el explorador siempre abras o almacenes, por ejemplo, el script en una carpeta. Por ejemplo, le das en file, le das en open folder y en este caso yo he guardado ese archivo aquí en esta carpeta que dice debug. Si le doy aquí, se va a abrir entonces aquí en la carpeta debug y con eso ya bastaría. Entonces ya estamos aquí en la zona de debug, en el llamado de la función. Cuando yo lo voy a ejecutar, vemos que comienza a ejecutarse el debugger dentro del Visual Studio Code. Vemos aquí, me sale la opción de Python Debugger Console. Me está pidiendo nuevamente, como le puse el breakpoint aquí, entonces debo ingresarle quién era A, que era 1, B era -5 y finalmente C era 6. Y vemos que ya cuando llega aquí finalmente vemos como Python subraya la línea donde estamos parados. Automáticamente en la ventana de variables vemos cómo están precargadas nuestras variables. Efectivamente vemos que la A está en -1, B -5 y C igual a 6. Veríamos entonces que estas son las variables locales aquí del main. Veríamos cuáles son las globales, que son estas mismas, porque si hubiéramos creado una función main, todas serían totalmente locales. Pero aquí sí tenemos variables locales. Las locales son las que están dentro del scope de la función. Es decir, cuando entremos aquí, por ejemplo, esta variable de x1 y x2 serán variables locales. Es decir, que únicamente pertenecen a esta función y van a existir únicamente cuando estemos aquí dentro. Cuando nos salgamos, esas variables se destruirán. Vemos entonces que como estamos aquí, se nos abren estos comandos aquí que nos dice aquí continue, que si yo le doy aquí clic, él va a continuar hasta finalizar pues el código. Sin embargo, ya vimos que finalizando el código él me está entregando las raíces que no son adecuadas. Al lado tenemos el step over, que es para avanzar un paso. Tenemos el step into, que es para entrar en determinado módulo, una función, que sería como lo ideal aquí, porque estamos aquí parados en una función. Entonces yo quería entrar a esa función y ver, porque yo efectivamente sé que el error debe estar allá. El step out es para salir de la función. Aquí tenemos reiniciar, si ustedes quieren volver a comenzar el debug, y finalmente si quieren cancelar o parar le dan en stop. Miren que si yo le doy por ejemplo en step over, él irá directamente a la próxima línea donde yo estoy parado. Ya ejecutó esta función, ya me entregó, me dijo que x1 era este número complejo. Entonces pues ya si le damos aquí, él va a finalizar y me mostraría la solución. Nuevamente vamos a darle en ejecutar al debug. Ingresamos quién era A1, B era -5 y C era 6.
Estamos aquí y ahora sí le voy a decir step into o presionamos F11 y ahora entramos a lo que es la función cuadrática. En este caso, vea que estamos recibiendo estos parámetros de entrada, entonces esta función quadratic equation conoce quién es A, B y C. Vamos a darle un step over para que vaya a la próxima línea. Step over, ya estamos parados aquí y vemos que D nos dio ahora menos 34. Y nosotros habíamos visto que el discriminante, o sea este D, debe dar 1. Entonces ya encontramos el error. Efectivamente, el error está en el discriminante. Veamos qué pasó. El error está aquí. Hay que elevar b al cuadrado y aquí lo estamos multiplicando. O sea que faltó un asterisco. Ese sería entonces teóricamente el error. Entonces supuestamente ya lo corregimos. Ya hallamos pues donde estábamos fallando. Le podemos dar en stop. Vamos a grabar nuevamente el código. Ahora sí vamos a ejecutarlo sin el debug. Vamos a ver si nos da. Damos en run code. Vamos a ver. El A es 1, el B es menos 5, el C es 6. Ahora sí, vemos la solución es 2 y 3. Entonces vemos que el debug es muy útil para poder encontrar dónde podría estar nuestro error. Si este video te está siendo de utilidad y estás aprendiendo a solucionar errores en Python, entonces ¿por qué no te suscribes en este momento al canal dándole clic ahí justo al botón rojo? Y muchas veces también se hace muy interesante cuando estamos tratando de encontrar errores, crear estos breakpoints que sean condicionales. A modo de ejemplo, mire que por ejemplo yo lo puedo quitar y ahí se quitó el breakpoint, lo puedo volver a poner, lo puedo quitar, pero aquí por ejemplo si yo le doy clic derecho, mire que aquí me salen las opciones, adicionar breakpoint, que lo podemos hacer con el clic, o le podemos decir que adicione un breakpoint condicional. Entonces si le doy aquí, me dice, bueno, entonces ingrese la expresión condicional que regrese true y cuando sea true, entonces él va a parar únicamente aquí. Entonces le digo, bueno, que en expression, no sé, vamos a suponer, tenemos que tomar algunas de estas variables. Vamos a suponer que si ingresamos a una, no sé, que sea negativo, menor a 0, entonces que pare. Le doy enter y vemos que se ha creado el breakpoint, que es con una expresión condicional. Entonces si yo ejecuto el debugger de nuevo, ahí entró el debugger, vamos a ponerle el que teníamos, el 1, el menos 5 y el 6. Y vemos que ha finalizado y él no paró porque A es positivo, entonces no cumplió con este condicional. Pero si yo le doy run on debugger de nuevo y en este caso le pongo por ejemplo a la menos 5, al B, no sé, menos 5 el que tenía y el C 6, vemos que ahora sí ha parado aquí porque se cumplió el breakpoint condicional. Y aquí yo podría entonces comenzar nuevamente a analizar cómo se están cargando las variables. Puedo dar un step over, ir a lo próximo. Y así vemos que en ese caso, para esa ecuación, tendríamos estas dos raíces. Lo mismo podemos hacer aquí en el spider, que es exactamente lo mismo. Vemos que aquí nuevamente el error está aquí, que no se ha puesto el b al cuadrado. Entonces, si le damos clic aquí al lado, vemos que se pone en rojo. Entonces ahí irá a parar el breakpoint. Y vemos que aquí arriba está la opción de debug, que podemos darle en debug, que es control más F5, o simplemente vemos que aquí donde le damos run, aquí también está la opción de debug. Si le damos clic aquí, él va a ejecutar. Vemos que me está pidiendo ahora el coeficiente A, que era 1, el B, que era menos 5, el C, que era 6, y vemos que aquí ya el spider se ha detenido. Recordemos que el Spider tiene aquí la ventana de variables donde yo puedo ir analizando las variables locales de las funciones donde yo esté. Y vemos que aquí el Spider también tiene los botones muy parecidos a los que los tiene el Visual Studio. Vemos que este de aquí es Run Current Line, es decir, que ejecute esta línea actual y se iría a parar aquí en el print. Pero como yo quiero que entre a la función que tenemos aquí, vemos que aquí hay una que dice Step into Function or Method. Aquí hay otra que es step until the current function. Y aquí hay una que es continúe la ejecución hasta que encuentre otro breakpoint o finalizar, stop. Por ejemplo, yo quiero que ejecute hasta aquí. Entonces le presiono aquí que es control más F11. Va a entrar al quadratic equation. Veamos que yo puedo ir avanzando con este de aquí al lado. Run current line. Entonces avanza al próximo. O le puedo decir, por ejemplo, mire que aquí hay esta que me dice que se ejecuta hasta donde esté el return de la función actual. Mire que la función actual donde estoy es el quadratic equation. Entonces él se iría a parar aquí en este return. Vamos a ver si es verdad. Le damos clic
y efectivamente se paró en el return, y aquí ya yo podría ver cuáles son las variables locales que solo existen para la quadratic equation, y aquí yo vería que efectivamente el d me está dando menos 34 cuando debería ser menos 1, entonces ya sé que ahí estaría el error, y cuando mire y analiza ahí me doy cuenta que es que aquí no es multiplicado sino que es elevado al cuadrado. Ya con eso le puedo dar stop y nuevamente ya puedo ejecutar esta función y veríamos que efectivamente pues la función funciona adecuadamente. Suscríbete a este canal para que sigas aprendiendo más sobre Python y la teoría del control. Te invito a que veas el próximo video de nuestro curso de Python y por supuesto que veas toda la lista de reproducción dando justo clic aquí para que no te pierdas ninguno de los videos que hemos hecho. Nos vemos entonces en nuestra próxima clase. Que estén muy bien. Hasta luego.